¿Qué tal mi gente bonita de YouTube? Hoy les traigo una historia de esas que no salen en los noticieros, pero que corrieron como pólvora en los pasillos de la farándula mexicana. Una historia de amores prohibidos, celos, traiciones y hasta muerte envuelta en misterio. Vamos a hablar de Flor Silvestre, la guapísima mujer que con su talento y belleza encendió pasiones imposibles, el amor tormentoso con Paco Malgesto, el romance eterno con Antonio Aguilar y los rumores de un idilio prohibido con el mismísimo Javier Solís, el señor de sombras. Antes de eso a Javier Solís, que le tiraba la onda a mi mamá. Aquí conocerán cómo los celos de Paco Malgesto lo llevaron hasta a sacar la pistola en un aeropuerto, cómo Flor terminó huyendo con Antonio Aguilar en medio del escándalo, y cómo Javier Solís, con su voz aterciopelada y su fama de mujeriego, se convirtió en la manzana de la discordia. Y eso no es todo. Hablaremos de las caravanas artísticas, donde las noches eran largas, las estrellas brillaban y los romances se multiplicaban. Donde Lucha Villa se casó de arranque, Julissa encontró el amor en un escenario, y hasta la tigresa, Irma Serrano, se cruzó en el camino de Javier. Y como si fuera poco, reviviremos la pregunta que aún hoy divide opiniones. ¿Javier Solís murió por un vaso de agua, por un error médico? ¿O hubo un complot de Estado detrás de su partida? Así que acomódense, porque lo que viene está cargado de intriga, drama y secretos que marcaron a toda una época. Y antes de empezar, ya tú sabes, suscríbete al canal, activa la campanita y regálame un like, porque esta historia está buenísima y no te vas a querer perder lo que sigue. El maestro de maestros, el señor de sombras, Javier Solís, uno de mis ídolos. El romance escondido de Flor Silvestre y Javier Solís. En los pasillos ocultos de la farándula mexicana, se susurra un romance que nunca fue del todo confirmado, pero que todos sospechaban. El de Flor Silvestre y Javier Solís, el llamado Señor de Sombras, dueño de una voz tan aterciopelada que estremecía a cualquiera que lo escuchara. Un detalle que pocos recuerdan es que Javier Solís se casó 4 veces, pero lo más curioso no es la cantidad, sino que nunca se divorció de ninguna. ¿Cómo lo hizo? Esa es la gran pregunta que todavía ronda entre sus biógrafos y admiradores. Se dice que Javier tenía un ingenio especial para estos enredos. A veces usaba nombres falsos, otras veces recurría a rituales simbólicos, ceremonias que parecían oficiales, pero que no tenían validez legal. De esa manera lograba casarse una y otra vez, sin enfrentar las consecuencias. Que hasta puedo hacerte mal si me decido. Pero su vida amorosa no terminaba en esas 4 esposas. Al contrario, Javier tenía un don irresistible que lo convertía en un mujeriego incorregible. Ay, oye, pero cuando canta, ¿quién le va a ver la cara? ¿Ah? Si Dios me quita la vida. Entre romances formales, relaciones ocultas y conquistas de paso en cada pueblo al que llegaba, su fama era imposible de disimular. No por nada lo apodaban el Señor de Sombras, un hombre que vivió intensamente en los escenarios y en la intimidad, con una voz que enamoraba y un corazón que nunca se quedó quieto. Pues hablaba así, mano, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasó, mi florecita? Pero hablemos del romance con la mujer que acariciaba cuando cantaba. Ambos coincidían constantemente en producciones cinematográficas. La conexión era inevitable. Flor estaba casada con Antonio Aguilar, quien contrataba a Solís para protagonizar junto a ellos películas que se convirtieron en éxitos de taquilla. Pues el pulso es normal. Claro, como que se lo estás tomando a Felisa. En esos rodajes, entre reflectores, caballos, mariachi y largas jornadas de trabajo, comenzó a gestarse una cercanía que, según los rumores, traspasó los límites de lo profesional. El problema era el carácter de Javier. Con fama de mujeriego empedernido, no había set de filmación donde no se comentaran sus conquistas. Por favor, ese cojín en la cara le hace mucho daño. Esa conducta le trajo más de un enemigo, incluso entre sus colegas más cercanos. El ejemplo más sonado fue con José Alfredo Jiménez, el gran compositor guanajuatense. Se cuenta que Javier no tuvo empacho en coquetear con la esposa de José Alfredo, lo que desató un enfrentamiento directo entre ambos. De hecho, fue tan fuerte la molestia de José Alfredo que, según relató su propio hijo, vetó a Javier Solís de su repertorio. Por eso, aunque Solís tenía la mejor voz de su generación, apenas grabó canciones del ídolo guanajuatense. La enemistad parecía eterna, todo por un atrevimiento sentimental.
Pero el tiempo, la música y las fiestas decembrinas hicieron lo suyo. Al frente tienes mi amor. Años más tarde, durante un convivio navideño organizado por la disquera, Javier se acercó a José Alfredo con humildad y le pidió perdón. El momento fue histórico. Entre copas, guitarras y reconciliación, volvieron a estrecharse las manos. Como símbolo de esa tregua, Solís grabó temas de José Alfredo, entre ellos La Retirada, devolviéndole al público lo que alguna vez parecía imposible. Javier Solís contra el Charro de México. Si aguante la soledad. Con Antonio Aguilar, la historia tomó un giro inesperado. A diferencia de lo que ocurrió con otros colegas, el Charro de México nunca vio llegar el peligro. Y es que, según cuentan las malas lenguas, Javier Solís, fiel a su fama de mujeriego empedernido, se atrevió a lanzarle los perros a Flor Silvestre, la mismísima esposa de Antonio. No era un simple rumor de pasillo. El propio Pepe Aguilar lo confirmó años más tarde en entrevistas. Según él, Javier tenía la osadía de decirle a su madre: «Deja a tu charro montaperros». Una frase directa, descarada y provocadora, que dejaba ver el atrevimiento del llamado Señor de Sombras. Trató antes de eso a Javier Solís, que le tiraba la onda a mi mamá. ¡Épale, Ya deja a tu charrito montaperros. Vente con un güey que sí le canta. Pero lo más curioso vino después. Pepe, que desde joven admiraba la voz de Javier, no entendía por qué su madre no soportaba escucharlo en casa. Ay, qué cosas tan horribles. Cámbiale, por favor, que la tiznada. ¿Por qué? Pues canta toda madre, ¿no? Cada vez que ponía un disco de Solís, Flor reaccionaba con firmeza. ¡Quítalo, quítalo! Para Pepe era incomprensible, pues consideraba que Javier era uno de los mejores cantantes de su época. ¿Eso te la contaron? Me la contó mi mamá. ¡Órale! Un día, intrigado, se lo preguntó directamente. Fue entonces cuando Flor le soltó la confesión que cambiaría su percepción para siempre. No quería escuchar a Javier porque le traía malos recuerdos. Me la contó mi mamá porque yo siempre fui amante de la música de Javier Solís. Esa sola frase abrió la puerta a una verdad guardada con silencio durante décadas. Una verdad que confirmaba que, detrás de esa voz aterciopelada, había quedado una historia que Flor prefería olvidar, pero que seguía vibrando en cada nota que Solís dejó para la eternidad. Ya me platica la historia y dije, ok. Razón, te caía mal. Por eso te caía mal. El silencio de Flor Silvestre. Lo más curioso de toda esta historia es el silencio que Flor Silvestre guardó. Enseñarle la música mexicana le pondría a Javier Solís. Nunca se supo que Antonio Aguilar hubiera reclamado nada a Javier Solís, ni que entre ellos hubiera existido algún pleito por las insinuaciones o los rumores. Al parecer, Flor escuchaba, callaba y se quedaba con aquello en su memoria. Ese mutismo abre la puerta a muchas preguntas. ¿Acaso esas palabras de Javier no le eran tan indiferentes? ¿Guardaba en silencio un sentimiento que prefería no ventilar? ¿O simplemente decidió no ensuciar su matrimonio con Antonio al sacar a la luz una historia del pasado? Lo cierto es que nunca se lo contó a su esposo. Solo años más tarde, cuando Javier ya había partido de este mundo, se lo confesó a su hijo, Pepe Aguilar. Fue entonces que Pepe entendió por qué su madre no soportaba escuchar la voz del Señor de Sombras. Cada nota le traía a la memoria recuerdos que ella prefería olvidar. Quíteselo. Quítatelo. ¡Que se lo quite! Un silencio guardado durante décadas, que terminó revelándose no como un escándalo público, sino como una confidencia íntima entre madre e hijo. Recuerdos y rencores de Flor Silvestre. ¡Que no oye! Por favor, no llore. Ya pronto va a estar bien. Dicen que cuando alguien no soporta escuchar la voz de otra persona, es porque detrás de ese rechazo se esconden recuerdos cargados de rencor. Y en el caso de Flor Silvestre con Javier Solís, los analistas de la farándula apuntan a lo mismo. Si ella apagaba la música apenas lo escuchaba cantar, era porque esa voz removía sentimientos que alguna vez fueron intensos. Al fin y al cabo, como dice aquella frase inmortal, solo se odia lo querido. La historia toma aún más fuerza con lo que supuestamente reveló la Prieta Linda, hermana de Flor. Ella aseguró que en la época en que Flor estaba casada con Paco Malgesto, reconocido locutor de la radio mexicana, las cosas en casa no eran nada fáciles. Flor y Paco tuvieron 2 hijos juntos, Francisco y Marcela Rubiales, pero cuando Flor debía salir de gira con las caravanas artísticas,
era la prieta linda quien terminaba cuidando a los pequeños. El detalle es que esas giras podían durar meses enteros, y Flor dejaba a sus hijos bajo el resguardo de su hermana para cumplir con sus compromisos artísticos. Flor se iba por meses. Y entonces... A Paco Malgesto aquello lo sacaba de sus casillas. Se sentía abandonado, impotente, y lo que más lo enfurecía era imaginar qué hacía su esposa durante tanto tiempo lejos de casa. Y es que la verdad era evidente. Flor Silvestre era una mujer hermosa, codiciada por muchos pretendientes, y en ese entonces estaba en la plenitud de su juventud. Ya llevaba 2 matrimonios a cuestas, pero seguía siendo el sueño imposible de más de un galán que encontraba en ella un encanto irresistible. Así que, entre los celos de Paco, las giras interminables y los rumores de amores prohibidos, Flor Silvestre quedó envuelta en un torbellino de pasiones y sospechas que la acompañarían toda su vida. No puedo hallar el amor consentido que sea la dicha de mi corazón. Flor Silvestre, entre Paco Malgesto y Antonio Aguilar. Durante su matrimonio con Paco Malgesto, la vida de Flor Silvestre estaba marcada por los contrastes, el brillo de los escenarios frente a la tormenta en casa. Paco, famoso locutor y figura respetada de la radio mexicana, no podía controlar sus celos hacia una mujer tan atractiva y magnética como Flor. ¡Qué bonito amor! Ella, lejos de ser discreta como dictaban las costumbres de la época, se mostraba con una personalidad deslumbrante. Usaba ropa atrevida, cargaba con una coquetería natural y además estaba decidida a seguir construyendo una carrera artística que la llevaba de gira durante meses. Todo eso encendía la inseguridad de Paco, que se quedaba en casa escuchando rumores y viendo cómo la prensa lo señalaba sin piedad. A Paco no lo bajaban de cachudo, los chismes eran constantes, que Flor andaba con uno, que coqueteaba con otro, y que no había galán que no intentara conquistarla. Para colmo, llegó a sus oídos la versión más dolorosa. Flor había sido vista besándose con Antonio Aguilar en un set de filmación. Desesperado, Paco la enfrentó directamente. Pero según cuentan, Flor lo negó todo. Aún así, la semilla de la duda ya estaba sembrada. Y mientras en su casa reinaban los celos, en los foros de cine nacía una historia de amor que marcaría para siempre la vida de Flor. El encuentro con Antonio Aguilar, el hombre con quien más adelante construiría una de las dinastías más emblemáticas de la música mexicana. Hay una vez que gime noche y día. La fuga con Antonio Aguilar. La historia entre Flor Silvestre y Antonio Aguilar no fue un flechazo improvisado en un set de filmación. En realidad, Flor ya lo conocía desde tiempo atrás, cuando trabajaba como conductora en un programa de radio. Desde entonces, cuentan que Antonio llamó su atención, pero ella estaba recién casada con Paco Malgesto, y cualquier intento de romance parecía imposible. Cuando quiero dar qué hacer, no me espero a que me encuentren. El destino, sin embargo, volvió a cruzarlos en el cine, y allí, entre escenas, caballos y canciones, nació una atracción que pronto se convirtió en romance clandestino. El gran problema era que ambos estaban casados. Antonio resolvió su situación de inmediato. Su esposa le concedió el divorcio sin obstáculos, pero Flor no corrió con la misma suerte. Paco Malgesto, consumido por los celos y la humillación pública, se negó rotundamente a darle el divorcio. La presión crecía. Los rumores circulaban por toda la prensa y ya nadie podía ocultar lo evidente. Flor Silvestre, cansada de la tensión y decidida a seguir a su corazón, tomó la decisión más arriesgada: abandonar a Paco y huir con Antonio Aguilar. Aquello fue la confirmación de que los dichos populares no fallan. Cuando el río suena, es porque piedras lleva. La reacción de Paco fue desbordada. Lleno de furia, cuentan que tomó una pistola y corrió hasta el aeropuerto, decidido a ajusticiar a los amantes. Pero el destino le jugó en contra. El avión ya había partido. Flor y Antonio habían escapado juntos, sellando así el inicio de una de las historias de amor más comentadas en la música ranchera, y dejando a Paco con el corazón roto y la rabia entre las manos. El escándalo y la llegada de Javier Solís. La separación de Flor Silvestre y Paco Malgesto no fue un asunto privado. Fue un verdadero escándalo que acaparó titulares a finales de los 50. Muerto de coraje, Paco acudió al Ministerio Público y denunció a su esposa por abandono de hogar y adulterio, delitos graves en aquella época.
Como consecuencia, Flor perdió la patria potestad de sus hijos, un golpe doloroso que manchó aún más su nombre en los medios. La polémica creció como pólvora. Se murmuraba de todo. Que Paco había engañado a Flor con su propia hermana, la prieta Linda, o que Flor había sido demasiado libre para los celos enfermizos de su marido. Años después, incluso la nieta de Flor daría su versión, asegurando: mi abuelita dejó a su segundo marido porque él la trataba muy mal. Lo cierto es que Paco Malgesto nunca entendió que Flor no estaba hecha para ser una mujer de encierro. Mi abuelita Flor, ¿qué te puedo decir? Básicamente mi abuelita Flor me ha ayudado mucho, afuera y en el escenario. Ella era una artista con espíritu independiente, nacida para los escenarios. Sus temores más grandes se confirmaron cuando vio cómo Flor se enamoraba de Antonio Aguilar, el charro que no solo la conquistó, sino que terminó formando con ella una de las dinastías más poderosas de la música mexicana. Y mientras la vida de Flor ardía en rumores y pasiones, en esos mismos años comenzaba a brillar un joven cancionero que cambiaría para siempre el rumbo de la música ranchera. Y hasta en mi propia cara coqueteabas mi vida. Se trataba de un muchacho humilde, forjado en el trabajo duro, panadero, cargador de bultos en el mercado y hasta carnicero. No era alto, ni considerado atractivo, pero poseía un don que eclipsaba todo lo demás. Una voz aterciopelada y única que hacía suspirar a las mujeres apenas abría la boca. Ese joven venía del barrio de Tacubaya y pronto se convirtió en la nueva sensación, Javier Solís. Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices. Su talento empezó a abrirse paso en los centros nocturnos y escenarios de México, compitiendo directamente con los grandes de la época. Y tu maldito querer. Y aunque nadie lo sospechaba en aquel entonces, el destino lo pondría muy cerca de la vida de Flor Silvestre, entre la música, los rumores y las pasiones prohibidas. Flor Silvestre y los boleros de Javier Solís. Cuando Flor Silvestre escuchó por primera vez aquella voz, no pudo evitar exclamar: ¡qué voz tan hermosa! Esa voz pertenecía a Javier Solís, un joven que empezaba a abrirse camino gracias al impulso de Guillermo Vallejo, director de la famosa Caravana Corona, quien lo contrató para sumarse al elenco. Y no era para menos. Aunque Flor brillaba con las rancheras, lo suyo, en el fondo, siempre fueron los boleros. Canciones cargadas de romanticismo que la estremecían más que cualquier otro género. Y justo ese fue el sello de Javier Solís. Un estilo aterciopelado y sentimental que conquistaba corazones, incluido el de Flor. Paradójicamente, su propio esposo, Antonio Aguilar, también había comenzado como cantante de boleros, aunque pronto cambió rumbo hacia la ranchera por consejo de Pedro Infante y del jibarito Hernández. Pero lo que enamoró a Flor desde un inicio no fueron las rancheras, sino ese aire de romanticismo que Javier encarnaba con cada verso. Luciérnaga, llegó tu luz y disipó las... Los romances en la Caravana Corona. En aquellas caravanas artísticas, la vida parecía una fiesta interminable. La caravana se llamaba, se puede decir Corona, ¿no? Sí, la caravana Corona. Sí, nos íbamos en aquel tiempo con Lucha Villa, José Alfredo Jiménez. Cada noche era escenario de música, aplausos, viajes y aventuras. Allí coincidían figuras legendarias como Lucha Villa, José Alfredo Jiménez, Miguel Aceves Mejía, Los Panchos, Enrique Guzmán, Irma Serrano, Julisa y, por supuesto, Flor Silvestre. Y como era de esperarse, entre tanta convivencia y desvelos, los romances brotaban por todos lados. ¿Recuerda usted porque nos estaba comentando? Pues tuve muchos amores en aquel tiempo, claro que sí. Uno de los más recordados fue el de Lucha Villa, quien se enamoró de un joven guitarrista de los Upson Boys, llamado Arturo Durazo. Y no se trataba del famoso policía de la Ciudad de México, sino de un muchacho que tocaba en el grupo y que terminó flechando a la grandota de Chihuahua. La hija de Lucha lo contaría después con gracia. Su madre no era de andar con amantes ocultos, a todos los quería hacerlos legales. Y así fue como, llevada por la pasión, tomó una decisión apresurada. Se casó con aquel joven casi sin pensarlo. Se trató de un matrimonio relámpago, porque pronto se aburrió del guitarrista. Y es que lo que realmente le gustaba a Lucha eran los hombres interesantes, los que escribían poesía, los que despertaban admiración. Los chamacos simples no lograban mantener su atención. Dicen que aquella boda fue más un acto de rebeldía que de amor,
Que en cualquier gancho se atora, que en cualquier gancho se atora, no soy... Pues por ese tiempo Lucha Villa sostenía un romance con José Alfredo Jiménez, el guanajuatense, famoso por su talento y por andar con cuanta chava podía. La tenía enamorada y celosa al mismo tiempo. Así que, en un arranque de orgullo, Lucha se casó con el guitarrista para darle en la torre a José Alfredo. Lo más curioso de todo es que el propio José Alfredo Jiménez terminó siendo testigo de la boda. Un gesto tan irónico como pintoresco, que solo podía ocurrir en los excesos y contradicciones de aquella época dorada de la música mexicana. El cuerpo entero se me llenó de frío. Julissa se flechó con Benny Ibarra, porque si algo tenían esas giras, era que el amor viajaba en el mismo camión que los artistas. Era un espectáculo muy familiar, que lo disfrutaban todos. En medio de ese torbellino, Javier Solís empezó a cortejar a Flor Silvestre, y como dice el dicho, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Tanto insistió que al final la relación clandestina se dio. Según se cuenta, esto ocurrió en 1964, en medio de giras, películas y grabaciones. El problema era la doble cara de Javier. Por un lado, le pedía a Flor que dejara a Antonio Aguilar, pero por el otro, él tenía novia en cada pueblo. Su fama y su voz lo convertían en un imán irresistible, y mientras Flor lo esperaba para cumplir una cita, él desaparecía con alguna seguidora que se le cruzaba en el camino. Flor, herida, no soportaba esa informalidad. Varias veces le reclamó que no veía seriedad en sus palabras, a lo que Javier respondía con promesas que nunca cumplía. Está usted rechula y se me hace que va a pescar novio enseguida. Eso está más verde. Dicen que Flor, cansada, llegó a decirle que no cambiaría a su charro por un hombre de pura lengua, porque de eso se comía un taco. Y aunque en ocasiones Javier trataba de calmarla, quedándose más quieto por unas noches, la verdad era que su carácter de conquistador lo traicionaba. Aún así, en aquella gira vivieron momentos intensos. Hubo noches de entrega total, donde el escenario, la música y la clandestinidad hicieron de Flor Silvestre y Javier Solís una pareja ardiente, aunque destinada al desencanto. El quiebre con Javier Solís. La gira terminó y cada quien volvió a su casa. Pero al mes siguiente, las maletas se desempolvaron y la caravana Corona volvió a arrancar. Esta vez con una nueva integrante que cambiaría el ambiente del grupo, Sonia López, la famosa chamaca de oro y voz inconfundible de la Sonora Santanera. Desde su llegada, Javier Solís parecía hechizado. Pasaba todo el tiempo con Sonia. Charlaban, reían y comían juntos. Aquello no pasó desapercibido para Flor Silvestre, que pronto comenzó a notar la indiferencia de Javier hacia ella. Mi corazoncito de brinquitos da. Una tarde, Flor no aguantó más y le reclamó directamente. ¿Y ahora qué? ¿Vas a estar con ella? Javier, entre risas nerviosas, le aseguró que solo había amistad, pero Flor no estaba convencida. Su incomodidad creció aún más cuando, en un hotel de provincia, se arregló con esmero y vistió ropa atrevida para salir de compras. Al pasar por el lobby, alcanzó a ver a Javier y Sonia riendo juntos. En ese instante, Flor sintió que se burlaban de ella. Se regresó molesta y los encaró. ¿De qué se ríen? Ellos contestaron que eran cosas privadas. Esa respuesta fue la chispa que encendió la mecha. Flor, herida en su orgullo, explotó y le dijo a Javier que era un poco hombre. Desde entonces empezó a sentirle tirria y no lo soportó más. Lo que en un inicio fue un romance clandestino lleno de intensidad, se quebró en medio de celos, risas malinterpretadas y la desconfianza de Flor. Ella terminó convencida de que Javier hablaba mal de ella con las compañeras de la caravana, y la herida se transformó en resentimiento. Así, lo que alguna vez fue pasión y desvelo, terminó convertido en distancia y desprecio. Pero como tú ninguna. La Tigresa y los últimos rumores de Javier Solís. En aquellas caravanas interminables, donde las noches eran largas y la música nunca faltaba, Javier Solís no se conformaba con un solo romance. Según cuentan, también inició una relación con nada menos que Irma Serrano, la Tigresa. Aquello fue la gota que derramó el vaso para Flor Silvestre, que ya cargaba con rencores y desconfianza hacia él. La noticia encendió todavía más su furia contra Javier, pues lo sentía como una traición directa. Lo que Flor nunca pudo entender fue que, después de todo lo sucedido, su propio esposo, Antonio Aguilar,
lo siguiera contratando para sus películas. Con enfado, le reprochaba: ¿y para qué contratas a ese? Antonio, siempre con mentalidad de empresario, respondía con frialdad: porque está pegando y su nombre atrae público. Nos conviene tenerlo en el elenco. Pero la realidad era evidente. Javier era un mujeriego incorregible. Coqueteaba con mujeres comprometidas, sabiendo que nunca las tomaría en serio. Su encanto y su voz le daban acceso a todas, pero también le creaban enemigos en las altas esferas. Hazlo como quieras, por maldad o por amor. El final llegó demasiado pronto. Javier Solís falleció joven, y su muerte siempre estuvo rodeada de misterio. Oficialmente, se habló de una operación fallida de la vesícula biliar, pero en los pasillos de la farándula se decía otra cosa: que el presidente Gustavo Díaz Ordaz, cegado por los celos debido al romance de Javier con la tigresa, había ordenado que lo golpearan. Según esos rumores, la familia prefirió encubrir la verdad para evitar un escándalo mayor, inventando la historia de la operación. Así se cerraba la vida de uno de los cantantes más grandes de México, con la voz aún viva en los discos, los amores prohibidos a medio camino y un final cargado de sombras y sospechas. La versión oficial y el misterio de su muerte. Amor que brota del alma. La muerte de Javier Solís siempre ha estado rodeada de versiones encontradas. La versión oficial dictó que falleció a causa de un desequilibrio electrolítico, lo que derivó en un paro cardíaco. Una explicación médica fría, que no convenció del todo a sus seguidores. Con el tiempo, comenzó a circular la versión de que Javier había muerto simplemente por tomar un vaso de agua después de su operación. El rumor decía que esa acción había provocado el colapso, pero quienes lo conocieron salieron a desmentirlo. De hecho, según reveló La Ciudad de Javier, él ya había bebido agua antes sin que ocurriera nada grave. Ese detalle abrió aún más interrogantes. ¿Qué fue lo que realmente pasó en esos últimos días? ¿Un error médico? ¿Un descuido? ¿O algo más turbio detrás de bambalinas? La verdad quedó sepultada junto a su voz aterciopelada, y hasta hoy su partida sigue siendo uno de los misterios más discutidos de la música ranchera. Y así, mis gerberines, llegamos al final de esta historia cargada de amores prohibidos, celos desbordados y misterios que todavía hoy siguen dando de qué hablar. La vida de Flor Silvestre, marcada por romances escandalosos y decisiones arriesgadas, se cruzó con la voz inmortal de Javier Solís y con la fuerza indomable de Antonio Aguilar, dejando un capítulo inolvidable en la historia de la música mexicana. Lo curioso es que, entre rumores, silencios y verdades a medias, nunca sabremos del todo qué pasó tras bambalinas. Lo único seguro es que estas leyendas dejaron un legado de canciones, películas y anécdotas que siguen encendiendo la imaginación del público. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿creen que Flor Silvestre realmente estuvo enamorada de Javier Solís? ¿O fue todo un rumor que la perseguiría hasta sus últimos días? Déjenme sus opiniones en los comentarios, que ya saben que me encanta leerlos. No olviden suscribirse al canal, darle like y activar la campanita, porque aquí siempre les traigo las historias más sabrosas, con el chisme completo y sin censura. Yo soy Gerberín, y nos vemos en el próximo video, donde la intriga nunca se acaba.